cual nosotros criticamos. Algunas razones por las cuales criticamos o tendemos a criticar a otros. Alguien dijo, número uno, la crítica impulsa nuestra propia autoimagen. Nosotros, para alguna persona, tiene un sentido de se identifican o edifican, se sienten bien cuando critican a otras personas. Ayudan a su autoimagen. Otra persona dice, la crítica es un pasatiempo divertido para algunas personas. Ellos simplemente buscan satisfacerse o buscan satisfacción en saber escuchar y compartir la mala noticia de otra persona. En alemán, la palabra que no se puede traducir ni en inglés ni en español es Schadenfreude. Schadenfreude significa que uno tiene un sentido de satisfacción cuando algo mal le pasa a una persona, especialmente si es una persona que usted no se lleva bien con él. Una vez hay personas que tienen un placer, una diversión cuando critica a otro individuo. La crítica, ¿por qué criticamos? Porque para nuestra imagen nosotros pensamos que somos mejores que otras personas. Criticamos para justificar las decisiones que hemos tomado y las cosas que hemos hecho a la larga de nuestra vida. Racionalizamos nuestras acciones a señalar el fracaso de otras personas. Criticamos porque nos sentimos quizás más fuertes que otras personas. Criticamos porque nos sentimos dolidos y queremos que la otra persona sienta dolor. Yo digo esto porque yo quiero que la persona también sienta dolor por lo que yo he hecho, o porque lo que ha hecho en contra de mí, o ha dicho en contra de mí. Criticamos muchas veces por temor, por no tener la valentía de confrontar a la persona cara a cara. Ahora, cuando Jesús dice, no juzguen a nadie, judge not, ¿qué significa la palabra juzgar? Segundo punto, ¿qué significa juzgar? Hay tres palabras que se pueden usar para juzgar. Vamos a ver el contexto apropiado según Jesús. Primeramente, Jesús no está refiriéndose al sentido judicial, al tribunal. Él no está diciendo que no podemos ir a la corte en un caso extremo para poder tratar de resolver un problema que entre dos o más personas no pueden resolver. A lo contrario, la Biblia nos dice algunas veces que tenemos que llevar algunas cosas ante las autoridades, pero que los cristianos deben evitar eso lo más posible. Por lo tanto, Jesús no está diciendo no juzguen en el sentido tribunal, de ir a la corte cuando es un caso extremo. Tampoco lo está diciendo como juzgar que no se puede disciplinar gente en la iglesia, ya sea por conducta o creencia. Llega un momento que hay que también disciplinar, pero disciplina no es para destruir, disciplina es siempre para discipular, para restaurar a la persona. Por lo tanto, Jesús no está usando la palabra juzgar en el sentido judicial. Tampoco Jesús no lo está usando en la segunda palabra de discernimiento. Discernimiento es que tenemos que diferenciar, tenemos que discriminar, tenemos que hacer una distinción entre ciertas cosas. Y eso es una forma de juzgar. A lo contrario, Jesús le dijo en Mateo capítulo 7, verso 20, que nosotros conoceremos a los creyentes por sus frutos. Por lo tanto, tenemos que discernir, tenemos que juzgar y ver por los frutos de la persona si son realmente están practicando la vida cristiana. Él no está hablando de esa forma de juzgar, discernir. Jesús nos dice en el verso 6 de Mateo 7, nos dice, no le deis a perros lo que es sagrado, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, hay un momento que tenemos que juzgar, tenemos que diferenciar, tenemos que discernir. ¿Qué es la palabra que Jesús está diciendo? Cuando él dice, no juzguen a nadie. La palabra aquí es condenación. La palabra aquí tiene que ver con venganza. La palabra aquí tiene que ver con asesinar el carácter de otra persona. La palabra aquí tiene que ver con un insulto malicioso, intencional a otro individuo. La palabra aquí es cuando uno está tan lleno de coraje, tan lleno de odio, resentimiento, que uno no permite que el perdón entre en su corazón y uno rehúsa abrirse al Espíritu Santo y ver a esa persona como una persona creada en la imagen de Dios. Jesús nos dice a nosotros que
que desde esa perspectiva nosotros perdemos espiritualmente cuando nosotros juzgamos de esa forma. Ahora, hermanos, hay que aprender a domar la cosa. Yo, cuando fui a la República Dominicana, yo les pedí a ellos que me dieran un caballo, que querían montar caballo. Y yo fui el primero que dije, yo quiero un caballo, pero yo quiero un caballo domado. Yo no quiero tener un ataque de corazón. Yo no vine para morir en la República Dominicana. Yo vine para disfrutar, pero dame el caballo más apacible que tiene por ahí. Porque en Puerto Rico hace años atrás que me prometieron eso y fue una mentira. Me dieron un caballo que por poco se le sale el corazón por la boca y cosas así. Yo quería el caballo bien domado y el hombre hizo todo lo posible para hacerlo. Y había una doctora allí que ella se montó en el carro y enseguida el caballo se fue corriendo. Yo dije, ese caballo, gracias a Dios, que yo no lo quiero. Y me dieron un caballo. Y me dice que era un caballo como un bebé, pero no parecía un bebé, era un caballo grande. Y cuando yo me monté en el caballo, precisamente fue un caballo tan manso, inmenso y domado que no caminaba por ninguna cosa. Ya yo estaba aburrido. El camino era 1 hora y yo estaba todavía aburrido. Y la doctora estaba corriendo por allá y regresaba como 10 veces. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Estoy todo bien? Mi corazón ni me late porque este caballo no hay ni movimiento. Y me dijo, pero pastor, tú mismo exigiste que el caballo fuera bien domado, pero no tan bobo. Bueno, yo sufrí porque había un aburrimiento increíble. Pero llegué, por fin. Llegué tarde, pero llegué. Nosotros tenemos que domar ciertas cosas en nuestra vida. Hay personas que ya han perdido el control de su tarjeta de crédito, su deuda. El dinero le domina a ellos. Ya no saben domar la tarjeta de crédito. No han aprendido ciertas cosas para domar su tarjeta de crédito. Hay personas que no saben domar su ira, su coraje, sino que lo controlan a ellos. Bueno, por lo menos cuando están en su casa. No sé, cuando están en trabajo, quizás se comportan muy bien. Pero en la casa pierden control. Hay explosiones, dinámica, dinamita, mejor dicho, no dinámica, dinamita. Usted no ha aprendido a domar. Usted tiene que aprender. Yo me crié en un ambiente de mucha ira y coraje. Y tuve que aprender a leer y a estudiar y a vivir y a aprender y a ser mi aliado la ira. Para yo controlar la ira y no dejar que me controle a mí. Nosotros tenemos que aprender a domar eso. Hay personas que Facebook o Internet o lo que sea le domina a ellos su vida, no saben. Y hay conversaciones quizás innecesarias, tensiones y mucha palabrería innecesarias. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a domar sus sentimientos, sus emociones. Y quizás expresan cosas que en la cara nunca jamás le diría a un individuo. Yo conozco personas, no aquí en la iglesia, pero que son bien callados, más uno no sabe, pero por Facebook o Internet son una persona totalmente diferente. No han podido domar ese medio neutral. Hay personas que no saben domar su tiempo con la televisión. La televisión es un aparato neutral. No es nada malo con ese aparato. Es lo que usted hace con ese aparato, el tiempo que usted invierte, las horas, ya no, ni viene a la iglesia, ni ayuda al pobre, ni ayuda al necesitado. ¿Por qué? Porque ya está enfocado, dominado por un aparato. Nosotros tenemos que aprender a domar las cosas. Y Jesús dice, ¿cómo podemos aprender a manejar la crítica? Lo primero que Jesús nos dice es evitar el juicio crítico que lesiona, que hiere a otro individuo. Jesús prohíbe el juicio destructivo. Jesús lo prohíbe. Él no es una sugerencia. Jesús dice, no juzguen a nadie. Ahora, ya yo le expliqué lo que está diciendo. Está diciendo que no podemos discriminar no a la gente, sino diferenciar entre ciertas cosas, buenas y malas. Sino no condene a una persona. No sea vengativo. No hable mal tan críticamente de otro individuo. No lo haga. Es una prohibición. No es una opción. Especialmente esa crítica que hiere a otro individuo, que lesiona, que hace daño.
Mira, yo fui a Israel, en Palestina, fui al Mar de Galilea. Y ahí, como usted sabe, Jesús hizo la mayoría de sus enseñanzas y milagros. Y fuimos, y puede ir a Google y puede ver la iglesia de la bienaventuranza. La iglesia donde pensamos que Jesús habló este sermón. Mateo 5, 6, 7 se llama el sermón del monte. Y hay un monte y hay una iglesia establecida, muy linda, donde los peregrinos, gente por todo el mundo va a ese lugar pensando que Jesús ahí fue que dio este gran discurso. Y donde Jesús habló estas palabras que acabamos de leer. Se llama la iglesia de la bienaventuranza, dirigida por una iglesia cristiana en ese lugar. Y cuando nosotros fuimos, era lindo afuera, jardines preciosos, en medio de un desierto hay jardines y hay muchos peregrinos, personas viniendo de todas partes del mundo, y nos congregamos afuera, y cada grupo, me imagino, nosotros lo hicimos, leímos la bienaventuranza, leímos Mateo capítulo 5, y parte de este sermón. Lo hicimos en diferentes lenguajes. Lo que no nos dimos cuenta que ya a las 11 y pico, ya a las 12 era tiempo de almuerzo y la iglesia iba a cerrar. La iglesia de la bienaventuranza. Bien, vaya al Google y mira la iglesia. The church, ¿cómo se dice? En español, en inglés. Beatitudes, thank you. Beatitudes. Beatitudes, thank you. Pronto tuve que venir de Corea para decirme eso. Si no, nadie hubiera abierto la puerta. Mira, y entonces, y ellos le dijeron, por favor, dejen lo que están haciendo, entren a la iglesia antes que cierren, porque nos tenemos que ir, no vamos a esperar hasta la 1:30 que abran la iglesia. Y nos fuimos, yo con mi cámara y con mi video, y yo entrando, y todo el mundo entrando, y es lindo, hermanos. Ahí en ese lugar, hey, precioso. Yo tengo foto y video, no saben enseñar. Y cuando yo estoy tomando fotos y todo el mundo, entra una hermana cristiana que es la mera ahí. Ella era la que manda. Yo sé que ella manda porque ella tenía la voz que mandaba. Lo que le faltaba era un palo o un bate, porque ella entró en ese lugar con un mal humor chiquita y entró, bueno, las monjas son buenas, pero era una monja, y ella está vestida como una monja. Y ella viene y ella le está diciendo a la gente, no implícitamente, no indirectamente que se vayan, sino literalmente que se vayan. Sin ningún pero, sin ninguna diplomacia. Ella no fue a la escuela de diplomacia, nunca trabajó para el Estado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, nada. No fue embajadora de ningún otro gobierno. Ella vino ahí mandando y echando y votando. Y todo el mundo, yo tengo que comer almuerzo, yo voy a cerrar la iglesia, por favor, váyase, pero dejan de tomar fotos. Y yo estaba mirando todo esto para escaparme de ella y tomar fotos, y daba vuelta. Lo que no quería es que esta hermana se encontrara cerca de mí, porque quizás me iba a insultar o darme un golpe, porque así de agresiva estaba esta hermana. A peregrinos que pagamos mucho dinero, o por lo menos ustedes sí, me llevaron allá, y no pensamos regresar a un buen tiempo, quizás. Eso es un viaje espiritual, educativo. Y a ella no le importó nada de esas cosas, a ella le importó dónde éramos, ella estaba votando a todo el mundo. Y cuando uno de los jóvenes que estaba en nuestro grupo, buen muchacho, yo sé que no le insulto porque yo lo conocí después, y es un buen muchacho, como los muchachos aquí de la iglesia, que son buena gente. Me imagino que él dijo algo a ella. ¿Y él para qué fue eso? Ahí fue que ella dijo, todo el mundo, ahora, fuera. Y empezó a gritar. En inglés, es un mal inglés, pero usted sabe, después de ese que nos expulsaron de la iglesia de la bienaventuranza, yo no pude reflexionar mucho porque también yo tenía hambre después y fuimos a comer. Pero después, reflexionando, yo dije, qué contradicción, qué ironía. El sermón de la montaña, el sermón del monte, Jesús habló de la conducta de creyente, de cómo nosotros debemos, y fuimos literalmente
al lugar que tradicionalmente se dice que él habló en ese lugar. Y en ese lugar, en vez de recibir una bienaventuranza, una bienvenida, lo que recibimos fue un rechazo y nos votaron. Nadie jamás en mi vida, y yo estoy en la iglesia por 30 y pico de años, hermano, nunca nadie me ha votado literalmente de una iglesia. Quizá lo han pensado, quizá han querido hacerlo, pero por lo menos en mi cara, nadie jamás me ha dicho desde aquí. Y en todo lugar, en Israel mismo, me votaron de una iglesia. ¡Qué ironía! En el lugar donde Jesús dijo esta palabra, no juzguen a nadie, y habla de cómo nosotros tenemos que tratar a otra persona en el reino de Dios, y ocurrió en ese mismo lugar. Y así ocurre también en nuestra vida. Nosotros los cristianos, nosotros que somos donde Jesús dijo en ese mundo, somos la luz del mundo. Y en vez de brillar lo que alguna vez el mundo está viendo en las tinieblas o la oscuridad que nosotros proyectamos, Jesús prohíbe juzgar y condenar a otra persona. El juicio, la crítica destructiva es prohibido por Jesucristo, y lo que revela es la decadencia espiritual de nuestra vida. Cuando usted critica de una forma destructiva, lo que usted demuestra es lo que está dentro de usted y yo. Estamos demostrando una decadencia espiritual. Cuando usted ataca, usted pierde. Usted pierde. Algo está perdiendo espiritualmente. No importa lo lindo que cante, no importa lo lindo que enseñe, no importa lo lindo que hable. Algo usted pierde. Algo demuestra cuando usted critica y ataca a otra persona de una forma destructiva. Es una revelación de su espiritualidad. Ahora, hay filtros, y esto es lo más importante. Si usted se olvida de todo lo que yo le digo, yo le voy a dar 5 filtros, 5 cosas, preguntas que usted debe de hacerse antes de criticar a otra persona, de una forma destructiva, de una forma dañina. Y si no lo tiene, se lo voy a enviar por PowerPoint. Yo se lo envío por PowerPoint. O si no, por internet bastante, o compra un DVD. La primera pregunta que tiene que hacer cuando estás tentado a criticar a otra persona de una forma dañina o destructiva ¿es mi crítica absolutamente cierta? ¿Es it true? Absolutamente, ¿es cierto? Y si lo fuese, se tiene que hacer la segunda pregunta: ¿es necesaria esta crítica? Y si lo fuese, se tiene que hacer la tercera pregunta: ¿es amable? ¿Es it kind? Y si lo fuese, se tiene que hacer la cuarta pregunta: ¿la palabra de Dios la apoya? Y si lo apoya, se tiene que hacer la última pregunta: ¿glorifica a Cristo? Son las 5 preguntas que usted debe hacerse inmediatamente. Esta es la forma de domar algo. Cuando yo domino la ira, porque ya yo veo las flechas. Yo veo las flechas y yo hago un filtro. Y por eso puedo controlar la ira. Cuando usted vea, cuando está tentado, la forma de domar algo es que usted tiene que hacerse preguntas. Instantáneamente, todos fallamos de una forma u otra. Pero con la práctica, usted aprende a lidiar con ese espíritu crítico. Usted se hace estas preguntas. Usted va a ver cómo puede reducir, y va a reducir esa crítica que quizá se sienta justificada en expresar. Jesús no solamente prohíbe la crítica destructiva, Jesús promete retribución, consecuencias. Mira lo que dice el verso 2, que Jesús dice: no solamente no juzguen, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Escucharon eso? Está usando medida como una regla, the same rule. La misma regla que usted usa, así mismo será juzgado críticamente. Desde la perspectiva divina, entendemos, porque Jesús dijo: tiene que perdonar como mi Padre del cielo le ha perdonado.
Ahora, perdonar no significa convivir con una gente. Hay gente que usted no quiere convivir, créeme. Perdonar no tiene que ver que tiene que enviar una tarjeta de Hallmark, y compartir toda la semana con ellos. Perdonar es que usted rehúsa herir a esa persona, rehúsa vengarse de esa persona. Usted suelta eso. Y no mantenemos una actitud destructiva hacia otra persona. Jesús, si no puede hacer eso, Jesús dijo, no espere que mi Padre me perdone. Eso es fuerte. Segundo, de la vista humana también perdemos. Miguel Cervantes de Don Quijote, él escribió una vez y dijo, el ser humano es pagado con la misma moneda. O sea, lo que cosechamos lo que sembramos. En el año 1884, una pareja perdió su hijo y fueron a la Universidad de Harvard, quería hacer una donación. Y hablaron con Charles Eliot, que era el presidente de Harvard University, que es la universidad prestigiosa hasta el día de hoy, una de las número 1, 2, 3 en el mundo. Una universidad muy rica, más rica que muchos de los países en América del Sur, una sola universidad. Y esa universidad, ellos vinieron y estaban vestidos bien simples, bien campesinos. Y el presidente Charles Eliot le entrevistó qué podía hacer por ellos, le expresó su condolencia. Y nosotros queremos hacer algo sustancial para nuestro hijo. Queremos, si es posible, financiar un monumento para nuestro hijo. Un monumento. Y él le dijo, no, quizás lo que usted puede hacer es financiar una beca en el nombre de su hijo. Y una beca parcial, basada en su ingreso, puede ayudar a un estudiante. Y él, no, nosotros queremos hacer algo más sustancial para la memoria de nuestro hijo. Él básicamente le dijo que no podía hacer. Un año después, ellos fueron a California y donaron $26 millones para establecer una universidad, a ver si la conocen, se llama Leland Stanford Junior University. Y ahora se llama simplemente Stanford University. Stanford University es una universidad prestigiosa en California. Jobs y toda mucha gente fuera de esa universidad, pero es prestigiosa. Este hombre buscó una pareja por su apariencia y pensó que ella no podía hacer mucho. Ellos cogieron su dinero, donaron sus $26 millones en ese entonces y lo donaron para establecer lo que es hoy en día Stanford University. Muchas veces nosotros juzgamos mal, distorsionamos la realidad simplemente por la apariencia, y lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Jesús también nos dice, acepta el juicio constructivo como que instruye. Nosotros tenemos que, punto número 2, ¿dónde estamos? Jesús promete retribución, verso 2, lo que acabo de decir. Entonces, segundo, acepta el juicio constructivo que instruye. Ahora, dicho sea de paso, si usted quiere también donar a la iglesia después de su muerte, usted lo puede hacer también. Me deja saber. Un abogado que les puede ayudar. Usted puede también donar después de su muerte continua el don que sigue dando. Crear y ponerle sus testamentos, además de sus hijos, hijas, nietos, familia, perros, porque una gente deja los perros para ir con sus hijos, lo que sea. Usted también puede dejar en la iglesia. Yo tengo la iglesia de Redentor, si algo me pasa, para que la iglesia de Redentor reciba una porción. ¿Por qué usted no lo hace? ¿Qué pasa con usted? Porque pensamos que solamente gente necesita recibir, y corporaciones sin fines de lucro no son gente, pero son entidades, funcionan como una gente. Y también tiene necesidad, usted también puede dar una contribución después de su muerte a través del testamento. Entonces les retamos para que lo hagan, para que piensen eso, si nunca lo han pensado en su vida. Acepta el juicio constructivo que instruye. Hay juicio, hay crítica constructiva que debemos de aceptar. Mira lo que dice Jesús en el verso 3 y 5. Está conmigo, dice, ¿por qué te fijas en la astilla o la paja que tienes tu hermano en el ojo y no le das importancia, o Reina Valera, no le echas ver a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla o la paja del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y ahí todo el mundo se está riendo.
Porque imagínate una paja que es tan chiquito y una viga que está dentro de tu ojo. Todo el mundo se está riendo, excepto ustedes. Y dice entonces la palabra, una de las palabras favoritas de Jesús, si nunca lo ha leído. Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces verás con claridad. O Reina Valera dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y todo el mundo se ríe. La crítica constructiva, hermana, es redentora. La crítica constructiva, Jesús usa el humor para para acentuar una verdad positiva, para dejarnos saber que primero no debemos ser hipócritas. Hipócrita es una persona que critica a los demás sin examinarse a sí mismo primero. Usted, antes de criticar a otro individuo, otra situación, otra persona, usted asegúrese que usted se ha examinado primero. Porque la esencia de la hipocresía es juzgar en otro lo que usted no ha juzgado primero en usted. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que fijarnos en la palabra de Jesús, que no seamos hipócritas cuando lo hacemos. Alguien dijo ayer que un reverendo dice que la iglesia está muy obsesionada con los pecados de ombligo para abajo, en vez de los ombligo para arriba. Estamos obsesionados con pecados sexuales y nada más. No estamos obsesionados con pecados de la pobreza en el mundo. Eso no nos da sueño, ni en Facebook hablamos mucho de eso. No nos obsesionamos del pecado de la guerra y la injusticia, la matanza que hay en el mundo. No tenemos coraje en contra de esas cosas, pero tenemos coraje con pecados del ombligo para abajo. Eso es lo que nos obsesiona. Eso es lo que criticamos. Eso es lo que nos enfoca. Esa es nuestra misión. Para muchas veces esa es su visión. Había un astrónomo científico casi del siglo XX que se llama Lowell, su apellido, Percival Lowell, y él tenía un telescopio que él veía de Arizona, y él examinaba el planeta Marte. Él lo examinaba y él se fijó y él estaba convencido en ese entonces, con la tecnología que él tenía, que Marte, el planeta, tenía canales. Y si tenía canales, tenía entonces agua. Si tenía agua, entonces tenía vida que existía. Y él decía, esa vida quizás es más inteligente que la vida aquí en la Tierra. Y él está convencido, cuando veía el telescopio, que él veía canales en el planeta Marte. Lo que no se dio cuenta es con el descubrimiento de más tecnología y telescopios más potentes, que no había canales en el planeta Marte, pero lo que había en el ojo de él no se había dado cuenta, porque no fue un doctor de ojo, que él tenía una vena y la vena estaba llena de sangre, y lo que él estaba viendo no era canales en el planeta Marte, era la vena que estaba casi para explotar en sus ojos. Y eso se llama Lowell Syndrome. Hay gente que tiene esa enfermedad rara, pero lo tiene, que lo que ellos ven se ve que es real, pero no es así. Es simplemente lo que la vena tapada en sus ojos. Y hermanos y hermanas, cuando nosotros criticamos, muchas veces lo que se está diciendo es que nuestra visión está muchas veces distorsionada. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos convencidos, cuando estamos seguros de la verdad y creemos que es cierto, esta crítica es necesaria y es amable, y no es así. Por eso no solamente no seamos hipócritas, sino no seamos apresurados. Mira lo que Jesús dice. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo. La viga toma un tiempo para sacarla. Usted sabe lo que es una viga. I have a beam in your eyes. Saca eso primero. Hace todo el esfuerzo. Concéntrase en usted mismo primero. Y después, si tiene tiempo y energía y salud, pues después que saque todo, entonces podrá ver con claridad la pajita, la astilla en el ojo de tu hermano. Eso tiene que haber un autoexamen. Por eso Gálatas 6:1 dice, hermanos y hermanas,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, debes restaurarlo con suavidad. Pero cuídese en cada uno porque también puede ser tentado. ¿Escucharon eso? Esas son palabras que usted tiene que desarrollar. Cuídese en cada uno porque también usted puede ser tentado. Pablo dice en 1 Corintios 10, otra pasada, dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Cuídese, no tenga mucho apuro para criticar a otra persona. Take it easy, coja suave. Antes de expresar lo que usted va a expresar, lo que yo voy a expresar. No solamente que no seamos hipócritas, Jesús, que no seamos apresurados, sino que no seamos dañinos. Not cause harm. Verá, los doctores, enfermeras y enfermeros, ellos tienen un voto que ellos hacen. Irrelevante si la persona ha cometido un crimen, si la persona ha matado 10 personas, 20 personas, si esa persona está herida, lo traen al hospital, ellos han hecho un voto de hacer todo lo posible de salvarle la vida a ese criminal, no importa. Ellos no pueden hacer diferencia, ellos no pueden discriminar, ellos no pueden juzgar a nadie, ellos simplemente tienen que hacer su trabajo de salvarle la vida a esa persona, aunque más luego se la quiten el gobierno o lo pongan en una prisión el resto de su vida. Su trabajo es no hacer daño, do no harm, ese es su voto. Por eso es bien controversial cuando una persona viola, un profesional viola ese voto. Es controversial cuando un ministro o una ministra viola los votos de consagración y de tratar a la otra persona con respeto y abusa de ese poder, ya sea sexualmente, ya sea financieramente. Es un abuso, es una violación increíble. Una violación, un maestro como estudiante, o lo que en diferentes contextos. You just don't do that. Don't do that. Get out of the profession. Sal de la profesión a otra cosa. Pero no viole, no haga daño a otra persona. Si usted es un profesional, usted no puede cruzar esas líneas. Busca otro trabajo. No haga daño. Jesús dijo, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien o con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y pensamos, hermanos, hay situaciones con ex o lo que sea, y cogemos los niños y lo usamos como para dar mensaje y hablar mal del ex. No hablen mal del ex. No hablen mal. No es necesario que sus hijos sepan los problemas de adultos. Muchos padres tienen la costumbre de contarle como si sus hijos fueran sus amigos, su paño de lágrimas. Sus hijos no son su paño de lágrimas. Ellos nos pidieron venir a este mundo. Ellos no son. Busca un consejero, una consejera, busca un amigo, una amiga. Pero no puede hacer eso, no puede cruzar, no puede criticar y hacer daño. El órgano más sensitivo, uno de los más sensitivos es el ojo. El ojo es bien sensitivo, hermano. Una pajita. Usted pone el dedo, con toda delicadeza, usted pone su dedo ahí en el ojo de otra persona y sabe lo que va a hacer inmediatamente el cerebro, en segundos, en menos de un segundo, el ojo va a cerrar, se siente. Porque el ojo es delicado. Cuando una persona falla, cuando una persona está vulnerable, es el momento más sensitivo y que la iglesia debe ser más delicado y debemos saber cómo lidiar y tocar y ayudar y abrazar a esa persona, porque en ese momento es el momento donde ellos se cierran, ese momento bien vulnerable que nosotros tenemos que saber pastorearlo, saber como líderes lidiar con eso, restaurarlo. La palabra restauración que Pablo usa con mansedumbre, con suavidad. Lo que está diciendo es que cuando uno tiene un hueso doblado fuera de sitio y en griego significa poner el hueso para atrás, ponerlo para atrás con ternura. Es tener una red de peces que necesita reparación, y reparar esa red es la misma palabra que se usa, restaurar con suavidad, con mansedumbre, con delicadeza, con simpatía, el quebrantamiento de otras personas, con piedad. Mira, la evidencia, hay iglesias que creen que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, de ser bautizado del Espíritu Santo, es hablar en lenguas angelicales, lo que se llama en griego glosoleia, hablar en otra lengua. Ellos creen que eso es la evidencia. Mira, la evidencia inicial física que usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo y que estamos bautizados en el cuerpo de Cristo no es hablar en otra lengua que sea fantástico para otro creyente.
bautismo del Espíritu Santo. Oh, hermano, vivir en el Espíritu Santo, ser consistente, ser humilde, saber que usted y yo no sabemos todas las cosas. La célula de Altamonte esta semana, martes, yo hablando de Moisés, Éxodo 18. Si mira Hechos 18, es bien fácil, el 18 y 18, Éxodo del Antiguo Testamento, Hechos en el Nuevo Testamento 18. Hay otro ejemplo de un hombre extraordinario. Ese sí que sabía predicar. Era un hombre con facilidad de palabra. Dice que él enseñaba la Biblia con exactitud y con carisma. Él vino de un país, una ciudad que se llama Alejandría, en Egipto, que era lo mero de educación en ese entonces, en Egipto, Alejandría, llamado por el Alejandro el Grande. Es como comparar a Jersey City y Princeton, New Jersey. Tiene una diferencia. You know? Y él venía de un lugar como de Princeton, right? Y era elocuente, sabía la escritura, la gente lo amaba, muy educado, tenía pasión, pero le faltaba una cosa, dice la escritura, que no sabía todo el evangelio, solamente predicaba el bautismo de Juan el Bautista. ¿Verdad? ¿Usted conoce a Juan el Bautista? ¿Se recuerda de él? Ese predicaba el bautismo con fuego, ese sí, arrepiéntase víbora, arrepiéntase hipócrita, al infierno se le va. Este muchacho predicaba ese mensaje, un mensaje de fuego, de pasión, de Juan el Bautista, arrepiéntase. Pero le faltaba conocer el evangelio completo de Jesucristo. Y hubo una pareja que se llama Priscila y Aquila, o Prisca, como Pablo la llamaba, y Aquila. Eran compañeros de Pablo, hacían tiendas con Pablo, trabajaban durante el día con Pablo, fueron influenciados por Pablo, y esta pareja levantaron una iglesia en Roma. La pareja, ella, Priscila, y siempre se refería a Priscila y Aquila primero, siempre el nombre de ella casi siempre primero que el esposo. Priscila y Aquila escucharon a este muchacho predicar y hablar, y después de una campaña de avivamiento, ¿saben lo que hicieron? Ellos, en vez de avergonzar al público, dice la Biblia explícitamente que ellos lo llamaron aparte, a solas, y le explicaron el evangelio completo de Jesucristo. Y le endoctrinaron, le enseñaron. Y interesante que Apolos, se llama Apolos, que era tremendo predicador, en vez de estar defensivo y recibir esa crítica de una forma humillante, a lo contrario, dice la Biblia que él escuchó el mensaje, el consejo de Priscila y Aquila en Hechos capítulo 18, y dice que después de eso él vino a ser aún mayor predicador y predicaba la palabra con más exactitud. La historia cristiana nos dice que Apolos era un mejor predicador que Pablo. La gente prefería escuchar a Apolos que escuchar a Pablo. Este hombre extraordinario se sujetó a la corrección, a la crítica constructiva. Ahora, la pregunta fue, ¿la crítica que ellos le hicieron fue primeramente cierta? Sí, porque él predicaba el mensaje de Juan el Bautista. Primeramente, además de eso, no solamente se fue cierta, fue necesario porque estaba predicando a las comunidades cristianas y le faltaba, no estaba ignorante del evangelio de Jesús. No solamente si era cierto, necesario, fue amable, por supuesto, ellos lo tomaron aparte, le hablaron. Y después de eso, fue según la palabra de Dios, apoyada por la palabra, sí. Y glorificaron a Cristo con lo que hicieron con su crítica, por supuesto. Ese muchacho Apolo empezó a predicar con mayor exactitud, con mayor fervor el evangelio de Jesucristo, no solamente de arrepentimiento de Juan el Bautista, sino que Cristo, su muerte, tiene poder y su resurrección nos da importancia y vida para seguir hacia adelante. Hermanos y hermanas, yo le aconsejo una cosa: usted y yo siga predicando, critique todo lo que quiera, critique hasta no más por eso. Critique con estas advertencias y critique con estos filtros. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque Jesús explícitamente nos prohíbe criticar de una forma dañina a otros.
nos habla de las consecuencias. Jesús usa el sentido de humor, la exageración y hipérbole para acentuar un mensaje positivo. Permite, oh Dios, que la gente pueda ver en nosotros no simplemente personas cristianas que somos tan serias que nunca nos reímos, que somos tan dogmáticos que nunca somos flexibles, que estamos tan obsesionados con ciertos pecados que no miramos los pecados nuestros o los minimizamos, sino que yo pueda ver en nosotros personas apasionadas como Apolo por Jesucristo, sujetos a la corrección de tu Espíritu y a la corrección de los consejos de tu pueblo. Que yo pueda ver en nosotros personas que no somos primordialmente gente que condena a otros, sino que proclamamos la vida de Jesucristo, su promesa, su juicio a nuestras vidas. Que nosotros, oh Dios, no seamos conocidos simplemente por las cosas que protestamos, sino por las cosas que proclamamos. Somos protestantes, pero protestamos no solamente la injusticia, sino también testificamos del poder de Dios para sacarnos del hoyo que estemos. Y cuando las personas estén más vulnerables, cuando la gente son tan diferentes a nosotros, cuando nosotros no entendemos su historia, su contexto, en vez de juzgar y condenar, podamos mostrar misericordia, restaurar con suavidad, con mansedumbre, reparar redes, que podamos, Señor, establecer y ayudar los huesos espirituales de la gente. Podamos ofrecer terapia espiritual. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido a nosotros en este mundo, que seamos diferentes a la gente del mundo, que seamos distintivos, que seamos diferentes, que seamos luz, sal, que podamos sazonar el mundo